Bueno, os voy a enseñar cuáles son los comandos que estoy utilizando últimamente en Vim. Voy a empezar por los de movimiento en este vídeo. Los más básicos son los que todo el mundo conoce, obviamente todo el mundo que ha utilizado Vim en alguna ocasión, que son la H, la J, la K y la L. Utilizo bastante la B, la W y la E para moverme sobre palabras y sus variantes como mayúscula. Luego en un ejemplo vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre la mayúscula y la minúscula. Utilizo también bastante el count para moverme varias veces sobre el texto, ¿vale? Utilizando, por ejemplo, 2W o 2B, 3W para moverme dos veces hacia adelante, dos veces hacia atrás o tres veces hacia una palabra completa. Luego veremos algunos ejemplos de esto. Luego los comandos para moverte al principio y al final del fichero, ¿vale? Con la G mayúscula lo que hacemos es posicionarnos al final del fichero y pulsando dos veces G lo que hacemos es posicionarnos al principio del fichero. El dólar y el cero, con esto lo que hacemos es movernos al final de la línea actual con el dólar y si pulsamos cero nos volvemos al principio de la línea, ¿vale? Son unos comandos que al principio cuesta bastante acostumbrarse a utilizarlos porque no tienen, digamos, una lógica o nada por detrás que explique el motivo de por qué se eligieron estas teclas para moverse al final y al principio de cada línea. Yo al menos no conozco los motivos y sí que es verdad que al principio me costó bastante. Luego también se utiliza bastante el comando F y pasándole después un carácter. Esto lo que hace es movernos el cursor hasta el principio del siguiente carácter que pongamos. Es decir, si yo pongo, tengo aquí algún ejemplo, si pongo F, me va a mover hasta la siguiente coma. Hay que tener en cuenta que este comando solo sirve para la línea actual, es decir, si tenemos varias líneas y, por ejemplo, estoy en la línea 1 y en la línea 2 tengo una coma, si yo pulso F, en la línea 1 no me va a mover a la segunda línea. Para eso ya tendríamos que utilizar el comando search con la barra. Pero bueno, yo que utilizo bastante con editores de código, muchas veces quiero ir, por ejemplo, al inicio de un paréntesis o al final de una llave, entonces utilizo bastante el comando F para moverme de esta manera. Su variante con la mayúscula lo que nos permite es hacer la inversa, es decir, ir hacia atrás, ¿vale? Si yo pulso F mayúscula y coma, me va a ir a la siguiente, a la anterior coma. Bueno, tengo aquí preparado un ejemplo, un lorem ipsum, y vamos a ir probando los comandos que he definido en la anterior diapositiva. Vamos a empezar con los de movimiento normal, que todo el mundo conoce, que son la H para movernos hacia la izquierda, la L para movernos hacia la derecha y luego la J y la K para movernos hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Estos son los comandos más utilizados para moverse mediante Vim. Prácticamente cualquier persona que ha tenido que editar algún fichero alguna vez en alguna terminal, pues con esto es con lo que te mueves normalmente cuando no sabes mucho sobre Vim. Otro de los comandos que más utilizo, como he comentado, es el comando V, ¿vale? Para moverme al principio de la anterior palabra, o el comando W para moverme al inicio de la siguiente palabra, ¿vale? Esto está muy bien, pero tiene un inconveniente, que por ejemplo, si hay algún punto, lo va a considerar como una nueva palabra. Es decir, si yo por ejemplo me vengo aquí y voy pulsando W, esto va actuando de manera, ¿no?, normal, ¿no?, o predecible, mejor dicho. La cosa es que cuando llego aquí y doy W, no me va a ir a la S, ¿vale? No me va a ir a esa S mayúscula, me va a ir al punto. Entonces muchas veces lo que nos interesa es, si estamos moviéndonos sobre palabras, es ir a la siguiente palabra, independientemente de si hay puntos, si hay comas, si hay espacios. Entonces para eso tenemos que utilizar el comando W mayúscula, ¿vale? Shift W, entonces nos movemos al inicio de la siguiente palabra sin importar si hay signos de puntuación o cualquier otra cosa. De igual manera podemos utilizar la B mayúscula, Shift B, para ir moviéndonos hacia atrás sin importar si hay alguna coma o cualquier otro signo extraño, ¿vale? De igual manera suelo utilizar tanto la W como he comentado, o si no también utilizo la E. Si quiero irme al final
de la palabra actual, lo que hago es pulsar E, ¿vale? Voy pulsando E y me voy moviendo al final de la palabra actual o de la siguiente en caso de que ya sea el último carácter, ¿vale? Esto es muy útil porque a veces lo que te interesa es añadir algún texto después del final de la palabra. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en mitad de esta palabra y pulso E, ya aquí puedo empezar a añadir, pulsando A, puedo empezar a añadir cualquier tipo de texto, ¿vale? Lo siguiente que utilizo son los counts, ¿vale? Los counts sirven simplemente para repetir el comando que queramos n veces. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, me voy a venir al principio del fichero y doy, por ejemplo, 3W, me voy a mover 3 palabras hacia adelante. Si doy 2B, me voy a mover 2 palabras hacia atrás. Esto obviamente lo puedo combinar con la mayúscula, como hemos visto. Si yo, por ejemplo, doy 3W mayúscula y ahora doy 2W mayúscula, me va a pasar la coma esta de aquí, ¿vale? La que está al final de esta palabra, y me va a ir a las siguientes dos palabras hacia adelante, ¿vale? Esto es muy útil y la verdad es que una vez que te acostumbras y ves más o menos el texto que quieres modificar o a dónde quieres ir, mejor dicho, pues la verdad que te vuelves mucho más ágil que utilizando lógicamente tanto la H, la L para moverte sobre el texto carácter por carácter, ¿vale? Otro de los comandos que utilizo bastante es el dólar y el cero. El dólar sirve para posicionarte al final de la línea actual, ¿vale? Si doy dólar, me vengo al final, y si voy al 0, me vengo al principio. Esto es de las cosas que más cuesta acostumbrarse cuando empiezas a utilizar Vim, porque son comandos que no tienen, yo por lo menos no les veo ninguna lógica, ¿vale? Pero bueno, al final están así, los puedes modificar, pero bueno, al final lo recomendable siempre es seguir un poco las directrices que ha marcado Vim y la comunidad al final, porque si empiezas a modificar los key bindings de Vim mediante mapeos, pues hombre, lo puedes hacer, pero ya al final te estarías un poco cargando lo que es la filosofía de Vim. Entonces, dólar para ir al final de la línea actual y 0 para ir al principio, ¿vale? Esto es simplemente practicar y luego al final ya la memoria muscular hace el trabajo. Y para finalizar tenemos el comando F seguido de un carácter, ¿vale? Esto hemos dicho que sirve para ir a la siguiente búsqueda de ese carácter. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, aquí me vengo al principio del fichero y doy F, ¿vale? Me va a ir a la siguiente coma. Si doy F punto, me va a ir al siguiente punto. Si utilizo las mayúsculas, ¿vale? Y doy F mayúscula, coma, me va a ir al anterior, ¿vale? Si doy F punto, me voy al punto, y si doy F coma, me va a ir a la siguiente coma. Pero esto solo funciona, ¿vale? Solo funciona en la línea actual. Si quisiese moverme sobre todo el texto, sobre todo el fichero donde estoy, debería utilizar el comando search, ¿vale? Con la barra y buscar las comas, ¿vale? Y aquí ya me podría ir moviendo sobre las comas o sobre el punto, como nosotros queramos, ¿vale? Y nada, para finalizar tenemos aquí un par de líneas para practicar un poquito. Si quiero utilizar la W, me voy a mover sobre palabras, pero si hay algún tipo de delimitador, como puede ser un guión o un punto, me va a parar, ¿vale? Es decir, no va a ir, si yo me vengo al principio de la línea y doy W, no me va a ir a la Y, ¿vale? Me va a ir al inicio de la siguiente palabra. Y Vim considera que los guiones, los puntos y las comas son palabras. Entonces, si yo realmente quiero moverme a la siguiente palabra, sin tener en cuenta guiones ni puntos, tengo que pulsar W mayúscula, ¿vale? Lo mismo si quiero moverme hacia atrás, sin tener en cuenta los guiones, pues doy a la B mayúscula y me muevo perfectamente, ¿vale? Otra de las cosas que hemos visto que es bastante útil es la búsqueda, y yo esto, por ejemplo, en el código sí que lo utilizo bastante. Si yo, por ejemplo, estoy en mitad de esta definición de una función, imaginaros, ¿vale? Que yo tengo aquí una función y quiero irme al cuerpo, ¿no? del párrafo, ¿no? Perdón, al cuerpo de la definición de la función. Entonces yo podría dar F paréntesis y ya aquí empezar a escribir, ¿vale? O podría dar, por ejemplo, F fin de paréntesis, la I para insertar y ya empezar
a escribir cualquier tipo de texto, ¿vale? Esto es muy útil cuando estamos editando código. La verdad es que yo lo utilizo bastante y me ha servido últimamente para ahorrarme bastante tiempo. Sobre este último ejemplo que hemos visto de cómo editar el cuerpo de la definición de una función, se hace con, como he dicho, con la F, el paréntesis y la A en caso de que queramos añadir después del cursor, o F, cierre paréntesis y para introducir texto antes del cursor, ¿vale? Cualquiera de estas dos comandos, cualquiera de estas dos secuencias de comandos nos permite editar lo que es el cuerpo del paréntesis de una función, ¿vale? Entonces os voy a dejar un listado completo de los comandos que estoy utilizando últimamente en Vim y así podéis comentar cuáles son los que más utilidad les veis o cualquier otro comando que estéis utilizando vosotros, lo ponéis en los comentarios y así lo incluimos en siguientes vídeos.